Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bloque infantil. La dividí en los temas en dos, o si no me va a quedar un poco larga la presentación. Así que hoy día vamos a hablar de este nuestro temario: displasia del desarrollo de cadera, escoliosis y dorso curvo. La displasia del desarrollo de cadera. Hay que definir aquí dos conceptos distintos. Uno es la displasia de cadera y el otro es la luxación de cadera. La displasia de cadera es una alteración o retardo del desarrollo de los elementos constitutivos de la articulación crucifemoral. O sea, es un retardo del desarrollo. La luxación de cadera, en cambio, es la pérdida de relación entre la superficie articular de la cabeza femoral y la cavidad cotiloidea. Por lo tanto, es una secuela de la displasia cuando no logra desarrollarse. Por lo tanto, estamos hablando de una alteración que es dinámica, que potencialmente puede mejorar o empeorar. Hay factores de riesgo conocidos para desarrollar esta enfermedad, los cuales son sexo femenino, que venga en podálica, antecedentes familiares de displasia del desarrollo, signos de ortolán y Barlow, la abducción de cadera limitada y la presencia de otras malformaciones, especialmente relacionadas con el pie. Dentro de la epidemiología, el 1 al 2% de los recién nacidos tienen las caderas luxadas o subluxadas al nacimiento. El 1 al 2%. De ellos, el 60% se van a hacer estables a la semana y el 90% a los 2 meses. En el seguimiento al año de edad, la mayoría van a resultar ser caderas normales, siendo la incidencia final de displasia del desarrollo de cadera del 0,15%. Cuando hablamos de que es muy importante el diagnóstico precoz de la displasia del desarrollo de cadera, hablamos de que es precoz cuando se realiza en el primer mes de vida, para no llegar tarde. Hay que estar muy atento con esto. ¿Para qué? Para evitar llegar a esto. Esta es una radiografía de una pelvis AP de un niño de 8 años, en la cual ambas caderas están absolutamente luxadas. Esto es el peor escenario que podemos llegar a ver. Esto va a traer una serie de problemas, no tanto en su niñez, sino ya cuando sea más adulto. Por ahí por los 30 años va a ser insufrible el dolor que va a sentir este paciente y la impotencia funcional. ¿Y cómo solucionamos esto ya cuando alguien es grande? Cuando se nos pasó la displasia de desarrollo de cadera, es una cirugía muy demandante en la cual hay que sacar injerto de la misma cabeza, posicionarlo en el acetábulo. Es una cirugía muy trabajosa, muy riesgosa, tiene el doble de incidencia de luxación e infección también periprotésica. Y lo otro que esa prótesis va a haber que cambiarla eventualmente, no son eternas. Y si la estamos poniendo a edades más tempranas, menos tiempo van a durar. Así que esto hay que evitar a toda costa. Se sabe que el screening clínico es insuficiente. El 85% de los pacientes operados de displasia de desarrollo de cadera en la infancia no tenían ningún signo al examen físico. Estos son cifras de un centro grande en Santiago. En la década de los 70 hacían alrededor de 4 a 6 cirugías semanales en niños para volver las caderas a su sitio. El 2018 hacían 4 al año. O sea, es muy importante y ha sido una excelente medida de salud pública el haber hecho esto de las radiografías de pelvis al tercer mes a todos los niños. Eso está dentro del GES. Antes del tercer mes hay que tomar la radiografía o la ecografía, si que hay factores de riesgo o el examen físico está alterado, principalmente los factores de riesgo. Por eso es importante que se los sepan para que estén atentos cuando hay factores de riesgo, derivar a ese niño inmediatamente o solicitar bien rayo o ecografía dependiendo de la edad. Y la evaluación también por el traumatólogo. Este es el clásico signo de Ortolani Barlow. Básicamente lo que uno hace es abducir y después reducir la cadera y uno sentiría un chasquido. Ojo que eso pasa muy frecuente en los recién nacidos. El signo de calidad es la dismetría ya cuando hay una que está claramente luxada. La confirmación diagnóstica se realiza con radiografía o con ecografía. Dentro de la radiografía, que es lo más común a lo que todo el mundo tiene acceso, esas son las líneas de Perkins, de Higel-Reiner, medir el ángulo acetabular y el arco de Shenton. Justo arriba, que lo estoy tapando en YouTube, aparecen los valores normales del ángulo a cada edad. Si ustedes se fijan, a medida de que va progresando la edad, también va disminuyendo el ángulo.
sea, mientras uno es más chico, el ángulo es más vertical y después se va haciendo más horizontal. No es para sabérselo de memoria. Es una serie de factores que hay que tomar en consideración para llegar al diagnóstico de displasia del desarrollo de cadera, no solamente el ángulo. Cosa muy importante es tener buena radiografía. Si nos fijamos en esta, está asimétrica. Si miramos las alas ilíacas, hay una que es más ancha que otra. Eso significa que no fue tomado a P, sino que fue tomado un poco de lado. Ahí ustedes ven mi mano más grande que esta. Y pasa lo mismo para el otro. Entonces tiene que ser una radiografía bien tomada para hacer un buen diagnóstico. Los objetivos del tratamiento son primero lograr la reducción de la cabeza, en el caso que esté luxada, estabilizarla y una vez que se estabilice, que madure centrada. Y el dos manejos, el ortopédico y el quirúrgico. El ortopédico es a través de correas de Pavlik, puede ser con férula, con cojín de abducción de Friska también se conoce, puede ser con yeso ya en niños más grandes, y ahí se le pone un palito entre medio. Y las complicaciones del tratamiento ortopédico básicamente son dos, que es la necrosis avascular de la cadera, cuando uno lleva más allá la reducción en un tiempo muy corto, o mucha flexión de cadera, y también la lesión del nervio femoral. Y también es quirúrgico, pero eso se reserva para los casos en que no se logra la reducción de la cabeza. Aquí tenemos una radiografía AP. Lo primero que tiramos es la línea de Helgen-Reiner, que pasa bajo el cartílago trirradiado. Después de eso tiramos la línea Perkins. Fíjense que en la parte... A ver, como rayo aquí. Aquí. Fíjense que esta línea de GGB está contactando esta diáfisis y aquí no. Entonces aquí ya algo no está muy bien. Luego tiramos las líneas de los ángulos y el arco de Shenton. Si nos fijamos, el arco de Shenton acá está continuo. Sin embargo, acá al tirar el mismo arco, ¡boom!, se va muy hacia abajo, ya no es un arco. Nos da un ángulo de 39, eso es superior a lo normal, debe ser menos siempre de 37, o sea, aquí algo está mal. ¿Cuál es el tratamiento? Inicialmente a ese paciente que puse el caso anterior, habría que ponerle correas de Pavlik. Si una radiografía de los 3 meses, estamos todavía a tiempo para hacer una buena corrección. Las correas de Pavlik tienen que utilizarse 24 horas al día. Solamente se pueden sacar para bañar al niño y después instalárselas nuevamente. No debe generar dolor, por eso debe ser, uno va flexionando y abduciendo la cadera paulatinamente. Pero lo más importante de esto es la adhesión al tratamiento, o sea, darse un buen tiempo de explicar, si a ustedes les toca controlar a estos niños que están en este tipo de tratamiento, que no les saquen las correas. Siempre va a llegar la abuelita, la vecina, oye, el niño le duele las caderas, llora mucho. No, tenemos que ser súper talibanes para el tratamiento de esto, porque ya vimos las graves consecuencias que puede generar el no hacerlo, y esto es un tratamiento de bajo índice de complicación y con costos muy reducidos, comparado con poner una prótesis temprana. Siempre que ponemos las correas de Pavlik, después tenemos que certificar de que las caderas estén centradas, y se ven ya centradas. Esta es una radiografía tomada con las correas de Pavlik. Esto lo hace el ortopedista en todo caso. Este es el mismo caso. Si se fijan, ya se logró centrar ambas caderas y el ángulo ha ido disminuyendo, ya aparece un ángulo de 30. Y finalmente, al final del tratamiento, ya podemos ver que aparecen ambos núcleos de osificación y existe esclerosis subcondral en cada una de las caderas. Por lo tanto, este ya es un tratamiento logrado. A pesar de que en la adultez uno todavía logra ver secuelas de esto, pero no son tan graves. A veces lo que uno encuentra son dolores de cadera o finalmente llegan a una artrosis a los 65 años. Y uno nota que la cadera es un poco más displásica, pero a veces está la historia de que fueron tratados y en realidad el tratamiento es bastante exitoso. Cambiando de tema, ahora vamos a hablar de la escoliosis idiopática del adolescente, de la escoliosis más frecuente. Ocurre en el 2 al 3% de los menores de 16 años. El GES
Garantiza el acceso para los que tienen resolución quirúrgica. La gran mayoría de estos pacientes no requiere intervención quirúrgica. Es importante establecer la historia, la menarquia, historia familiar y de desarrollo psicomotor del niño para descartar otras patologías. Dentro del examen físico, lo principal es que ustedes sepan hacer el test de Adam. También fijarse en la discrepancia de longitud en extremidades inferiores, hacer un buen examen neurológico y buscar estigmas físicos cutáneos respecto de otras enfermedades que pueden ir asociadas finalmente a una escoliosis. La mayoría son neuromusculares, pero son bien raras, por así decirlo. Vamos a ver ahora cómo se hace el test de ADAS. Con el paciente de pie, el examinador en realidad debiese estar a espaldas de él. Las manos estiradas, cabeza entre medio de los brazos, eso faltó ahí. Uno le pide que flexione el tronco y que intente tocar sus pies sin doblar las rodillas. Hay que tirar la cola por un lado también para fijarse bien. Como esto las costillas están adosadas a la vértebra, cuando rota me va a generar una jiba. Y eso es lo que está apareciendo en el lado anormal, el lado de la derecha. Entonces es importante esto, hacer este examen físico bien. Es muy simple, es rápido. El diagnóstico final lo hacemos con una radiografía de columna total, que es lo que estamos viendo al lado izquierdo de la pantalla, en la cual aparecen las curvas. Uno las mide a través del ángulo de Cobb, pero no es necesario que ustedes sepan medirlo. Lo importante de esto es lo que aparece al lado derecho, son los estadios de Reiser de la osificación, respecto de cuánto le queda o no por crecer a ese niño. Se clasifica del 1 al 5, siendo el 5 ya cuando está completamente cerrado el cartílago de crecimiento, y ahí ya ese niño no crece más, y por lo tanto, si no crece más, esa curva tampoco va a crecer más. Por lo tanto, hay que seguir las curvas mientras estén en crecimiento. ¿Qué es lo que me va a determinar el riesgo de progresión de la curva? Uno es la magnitud y la ubicación de la curva, y la madurez esquelética. En general, mientras más temprana edad yo tengo una escoliosis, mayor riesgo tengo de que ésta progrese a llegar a ángulos más altos. En general, las curvas de menos de 30 grados no progresan después de la maduración esquelética. Las curvas de 50 y 75 grados tienen riesgo de progresión, sobre todo las que son torácicas. Es importante no restringir la actividad física. Estos niños tienen que hacer deporte, tienen que tener buena musculatura. En las curvas de menos de 20 grados lo que hacemos es simplemente observarla tomando radiografía serie A. En curvas de 20 a 40 grados utilizamos corsé, y curvas sobre 40 grados habitualmente son de resorte quirúrgico. Pero siempre hay que tomar en consideración la madurez esquelética, cuánto le queda a ese niño por crecer, hacer lo mismo que va a tener riesgo de progresión de la curva. Esto es un dato freak. Usain Bolt, me imagino todos lo conocen, un velocista que ha sido el que más ha ganado medallas de oro en los 100 metros planos. Él tiene escoliosis. Este es un ejemplo que lo pongo porque es muy frecuente que uno ve que niños con escoliosis los dejan sin educación física, y eso es muy malo. O sea, imagínense que Usain Bolt, dentro de los deportistas de alto rendimiento, ha sido el que ha logrado mayores cosas corriendo los 100 metros planos teniendo una escoliosis. Por lo tanto, uno puede tener una vida absolutamente normal con una curva escoliótica. Y el ideal es lograr una muy buena musculatura. Así va a tener menos dolor y va a poder hacer una vida también más normal, sin esta cruz que a veces cargan estos pacientes cuando uno les dice que tienen escoliosis. Pasando a otro tema, el dorso curvo. El dorso curvo, ¿qué es lo que es? Es el aumento de la convexidad posterior en el plano sagital de la columna torácica. ¿Cuánto es la curva normal? Lo normal es que de T1 a T12 la curva sea entre 20 a 45. Según su etiología, la podemos dividir en dos. Una cifosis no estructural, y dos, cifosis estructurales o rígidas. La cifosis no estructural o postural habitualmente es por déficit de musculatura dorsal, a veces por hipertrofia mamaria. Las niñas, cuando empiezan a crecer sus mamas, tienden como a taparse un poco y andan con una postura un poco encorvada. O bien que sea un paciente hiperlaxo.
La forma de saberlo es porque al momento del examen físico nosotros logramos reducir esa curva. Cuando decimos, oye, enderezate, y lo miramos, la curva se va. Y eso habitualmente es postural. Y lo que yo siempre le digo a las mamás o a los papás es que ahí sirve el cachamal del papá. Así, siéntate bien, enderezate, anda derecho. Esa cuestión sirve a la larga. Y si lo metemos a hacer deporte, la misma musculatura va a lograr de que uno tenga una mejor postura. Cuando son estructurales o rígidas, pueden ser congénitas, pueden ser por anomalías de la segmentación, pueden ser adquiridas como la enfermedad de Scheuermann, que es una osteocondrosis del plate vertebral, de que hace que finalmente se me van acuñando algunas vértebras. La mayoría de esas son autolimitadas, no todos esos niños hay que operarlos. Pueden haber, por supuesto, causas traumáticas, inflamatorias, neoplásicas, infecciosas, pero ya son más extrañas. Y la otra es simplemente idiopática. Si miramos los dos exámenes físicos, estos dos niños, al pedir que se agache el niño que está a la derecha, uno nota que el torso curvo muy, muy marcado. Y eso tiene que hacer parar la antena y en esos casos lo mejor es derivar para uno hacer más estudios. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya servido. Nos vemos a la próxima.